esta presentación. Entonces le pusimos figura 17, donde se tiene retroalimentación negativa, regreso negativo, retroalimentación negativo, regreso negativo en la figura C, regreso negativo en la figura D y regreso negativo en la figura H. Y habrá un regreso positivo, retroalimentación positivo en la figura I. Los amplificadores en la figura F y G no tienen retroalimentación, no hay regreso, ni positivo ni negativo. Entonces le llaman amplificador no inversor a la figura A con la ganancia menos R1 en R2, impedancia de entrada R2. Le llaman no inversor a la figura B, regreso negativo R1 R2, ganancia R1 entre R2 más 1. No tiene el signo menos, no invierte. El circuito seguidor, la letra C, que sería R1 0 y R2 infinito para llegar a este. En consecuencia la ganancia es 1. Un circuito de diferencia donde se pusieron las resistencias iguales para hacer B3 igual a B2 menos B1 y figura D. Y en la figura H, sumador diferencia, donde sumamos B4 y B3 que entran a las entradas negativas y sumamos B1, B2 que entran a las entradas positivas para dar esta función de transferencia. Hay que aclarar que en este ejemplo estamos considerando que la fuente de alimentación tiene voltaje positivo y negativo, por ejemplo, más menos 12 volts. Aquí, en la figura H lo señalo. En la figura F, me voy antes a la figura I, estamos poniendo una fuente de alimentación en BC y estoy suponiendo en este ejemplo que son más 12 volts. Puede ser 15, puede ser 5. En este ejemplo pongo 12 volts. Entonces 12 volts de alimentación, y como no tiene retroalimentación, la relación voltaje salida, voltaje entrada es del orden de 10 a la 6, o sea, es 1.000.000 de veces. Entonces con cualquier nivel que entre por B1 satura la salida B2. En este ejemplo, en la terminal negativa se está poniendo un voltaje de referencia que es menor al voltaje A. Cualquier valor es un voltaje de referencia BR. Alimentamos 0 volts por B1, entonces B1 estamos aquí con 0 volts. La salida pues se satura a 0 porque un voltaje positivo en la entrada inversora se va a 0. Vamos subiendo el voltaje por B1 y no pasa nada, y cuando nos acercamos, en el mejor de los casos, llegamos a BR y lo superamos 1 microvolt, 12 microvolts. Bueno, 1 microvolt o 15 microvolts supera el voltaje de entrada, la salida se satura a más 12, a más BC. Si le vamos bajando el voltaje BI, se regresa por la misma trayectoria. Algo similar obtenemos en la figura G, nada más que se invirtió el amplificador operacional. Y está la transferencia, y tenemos en la figura F y G comparadores sin histéresis, no hay resistencia y retroalimentación, pero por la ganancia del amplificador operacional se dispara a voltaje de saturación con cualquier nivel que exceda el voltaje de entrada, que está a un nivel o 0. También el voltaje de referencia se puede pasar el BA a C menos BA, y esta curva de transferencia en la figura G se desplaza primero a 0 cuando ponemos 0 volts en la entrada positiva, y luego se desplaza a negativo conforme aumentamos la fuente BA, se va desplazando la transferencia hacia el lado izquierdo. No vamos a usar en este ejemplo, pero este sería una retropositiva de un comparador con estéresis. No están puestos los valores del estéresis, pero esta es la operación de este circuito. Nos regresamos a la figura
¿Cuál figura? 7. 7. Aquí tenemos el generador de DAC-A. Vimos eso en una de las figuras anteriores, en el control de potencia, en la figura 1, vimos la señal DAC-A. No lo estoy leyendo, no lo estoy presentando en memoria, sino lo estoy viendo en mi escrito. Esto está en la hoja 31, hoja 28, hoja 38, hoja 40, 38, 28, entonces un sinnúmero de hojas para sacar esta trayectoria. Entonces tenemos el microcontrolador U7 que por la línea MOSI, Master Output Slave Input, envía datos serie a un convertidor digital analógico U10 que convierte por la señal analógica de control DAC-A por salida A, terminal 4. R5, un amplificador no inversor, retronegativa, y nos detenemos a ver y vemos que todos son retronegativa. Todos son retronegativa los amplificadores que están presentes acá. Aquí no hay ninguno de retropositiva o sin retroalimentación, son amplificadores lineales, inversores y no inversores. Entonces aquí un no inversor para ajustar el nivel adecuado y dar la salida analógica DAC-A de control, y la terminal es JP222. Aquí dice que J222 de la hoja 38 a la hoja 31 son 26 líneas, y entonces irá de una tablilla a otra. Hay otra salida, es de varias salidas analógicas, este U10. Hay otra salida B, otra salida B por terminal 7, R3, amplificador no inversor U1, terminales 5, 6, 7, terminal J221. J221 se interconecta de la hoja 38 a la hoja 28, coincide el amplificador de la hoja 32, U1, terminal 1, 2, 3, algo parecido a un seguidor de voltaje, y le llaman, en la salida B, le llama corriente total, que será la suma de corriente I1, I2 hasta I8. La corriente total entra a este amplificador operacional, la entrada no inversora, por R13. La salida I total U entra a el PIC U8. Entonces esto se alimenta de U7, se manda la información a U8 de alguna forma. Otra trayectoria de esta señal, JP1 2122 con JP1 11. Aquí es donde cambió el número. JP1 no cambió el número, cambió el número de terminal. Entonces un filtro para bloquear FM, el amplificador no inversor 567, U5567, y alimentación a un convertidor analógico digital en el microcontrolador 1, página 103. Otra salida de ese amplificador es la terminal exterior, JP5 terminal 4, control exterior. Esto será la tablilla la terminal de interfase del transmisor con circuito de supervisión remota. Y ya este equipo está anunciando que en los últimos modelos está incluyendo supervisión remota. Ya evolucionaron. Hay una oferta de esos equipos con supervisión remota. Aquí está cómo se genera la señal Power Supply Status de
figura 8. Creo que nos saltamos una figura. Nos saltamos la figura 7. Disculpen, pero me regreso a la figura 7. No hay problema, porque vamos a usar la señal Power Supply Status. Bien. Con el potenciómetro 1, trimmer 1, se da un nivel de voltaje menor a 5 volts que entra por este diodo como señal analógica unidireccional. Esto sería una especie de llave, un multiplexor unidireccional. Entonces, y se suma, porque a fin de cuentas, de entrada de D22 se va a sumar a D23, se va a sumar a D24. Entonces pasa a, aquí se movió la tierra, a R136, un circuito seguidor, terminal 1, 2, 3, U16, un amplificador no inversor, retroalimentación negativa, y luego sigue en otro amplificador inversor, U16 sale por terminal 7 de U16, R132, R133 y se llama Power Supply Regulator, PSREG. Otra entrada viene de DAC A, JP2, 22, R142 y entra en sentido contrario a U16. La señal que viene del potenciómetro trimmer 1 no se invierte con este integrado, pero entra en una terminal diferencia de U16. Entonces, un incremento de voltaje en DAC A disminuirá el voltaje de operación que viene del potenciómetro trim 1. Entonces, en sentido contrario, los voltajes que vengan de Power Supply Status y Power Regulator, el otro será Power Supply Regulator, entonces regulación de potencia, se sumarán al ajuste trimmer 1 y DAC será sentido contrario en esta operación. Dejamos esto por un momento y nos pasamos a medición de potencia directa, y la tablilla se llama generador Fullback Power Supply Regulator. Entonces aquí está todas las entradas Fullback, y este es Power Supply Regulator, pero además genera también las señales de polarización izquierda y derecha. Entonces seguimos con la parte superior de esta figura 7, donde tenemos la presencia de, le puse B9 Fullback para identificarlo, por D7 R109 pasa voltaje de DC a un amplificador inversor. La ganancia es R110 R109, sale por R111 la señal, sigue U15-9, sale de U15-8, pasa a R117, terminal R117 y terminal 5, no, terminal 6 de U15. De U15 sale por la terminal 7, pasa a la terminal 3 de U15, un amplificador no inversor, y da como salida común vías drive y vías izquierdo y vías derecho. Entonces es un mismo nivel, no es igual el nivel, porque los resistores R113 es diferente a R116 y R119, pero polarización izquierdo y derecho sí es el mismo nivel, algo diferente a la excitación del excitador, a la polarización del excitador por JP410. Bien, este U15 terminal 5 tiene un voltaje de referencia BR2 que hace diferencia con la trayectoria que señalamos, y ahí se termina esta trayectoria. Otra entrada por los U15 que estuvimos operando también es BR2 127, terminal 10 de U15,
R121 terminal 12 de U15 como voltaje de referencia, y este mismo BR2 también va a ser, siguiendo su trayectoria, va a ser una diferencia de voltaje va a ser una suma de voltaje con lo que viene de U16 terminal 14. Pues aquí será una suma de voltajes con el voltaje de referencia que viene por R121. Aquí tenemos en la trayectoria de U15 también se presentan señales por esta línea que viene que es la suma de R114, R118, R120, R125. Sigan la línea y se suma a la línea que viene de R117 que acabamos de trazar, la trayectoria. Pero también están sin el resistor D13, D15, D17, hasta D21. Y vemos que indica fallback de potencia inversa, temperatura, reducción por temperatura, corriente de excitación, corriente de la fuente I1, I2, I3 hasta I8. Entonces habrá una suma de voltajes para operar en la operación de polarización en el control de potencia del transmisor. Entonces, estas son 15 protecciones que pueden alterar porque alguna de ellas se salga de control del valor estimado, a fin de cuentas, la polarización de los amplificadores para reducir la ganancia, para hacer una protección en el caso de un cortocircuito, que haya que hacer activaciones rápidas. Entonces, son 15 protecciones de este transmisor. Tenemos en la salida de U15 7 un voltaje para que se suma en U14 5 con BR2 R123 para que en este amplificador alimente el voltaje de polarización y sea a un convertidor analógico digital terminal 26 con este nombre al microcontrolador U7 para tomar lecturas de voltaje de polarización, como se señala acá. Entonces esto lleva información como medición a U7. Entonces esta es la figura 7 y la figura 8 que presenté alimenta DAC-A por lo pronto. Tiene como salida DAC-A y mediciones del nivel de DAC-A. Tiene medición, de la suma de corrientes totales en U1 y tiene U8, los controladores U1 y U8 y salida externa. Eso sería la figura 8. La figura 9 es la generación de Power Supply Status, Power Regulator y la salida Power Supply Regulator. Entonces vemos la figura 7 y la salida es Power Supply Regulator, que es entrada de otro circuito allá, y tiene como salida DAC-A, Power Regulator y también Power Supply Status. Esas tres señales están en la figura 9. Estas cuatro señales están en la figura 9. Entonces la figura 9, aquí está la generación de Power Supply Status, que básicamente es un voltaje de DC que sale del PIC U8, PIC U8, hoja 51, un circuito seguidor, un control automático de ganancia. Si vemos la señal U6 se invierte, se vuelve a invertir con Q4 y regresa por R69 en una relación positiva, R69. A fin de cuentas, nada más es para condicionar la señal que sale de U8, evita el voltaje negativo con DZ2
y sale como señal de control Power Supply Status. Aquí está la salida de la figura 7 Power Supply Regulator, que se acondiciona la señal con U6, básicamente evita las señales negativas de 41 y se dan los voltajes de control a las fuentes CN27, CN37, CN47, que si regresan a la figura 5 es el voltaje de control de las fuentes de alimentación. Aquí está la generación de Power Supply Regulator de una forma externa, con una entrada externa para variar, mover la potencia de dos transmisores simultáneos, por ejemplo. Al final de la figura 9, la trayectoria que tiene un sensor de temperatura. Entonces baja a la hoja 28, hoja 49, hoja 132, hoja 103 y se convierte en un convertidor analógico digital, entrada multiplexada o seleccionada por 8 bits a una línea serie MISO que va al microcontrolador 1 para evaluar la temperatura, pero aquí no tiene ninguna acción. Tal vez me faltó, no, hasta allá estamos, figura 7, figura 8 y figura 9. Señalamos en la figura 7 la hoja 131 y la hoja 31 de 130. El 130 no lo habíamos indicado, es la hoja 31 de 130 y esta es las corrientes fallback, el diodo de 14, y este es el circuito que se usa como referencia para hacer la plática. Entonces, y este circuito en esta ocasión va presente en los anexos. Regresamos a la figura 10, donde está el medidor de potencia directa. Medidor de potencia directa tenemos en entrada balanceada JP31, JP32, en un amplificador diferencia U18, retroalimentación negativa, ajuste de ganancia trimmer 18, ajuste de nivel de entrada para calibrar, la señal de potencia directa, y tiene salida fullback, F power fullback, y continúa por R155 F power ADC a la entrada de un convertidor analógico digital en el microcontrolador U7 terminal 22 PTB0. Entonces allá entra a medir el voltaje calibrado de la potencia directa. Otra trayectoria que señalamos de U18 terminal 7 es el seguidor U19 por R136, va a R157, J5, JP54, 40 hilos, JP2, 4, hoja 49 de las señaladas, un limitador de voltaje o evita el voltaje negativo, entrada canal 1 dice, más terminales, más hojas, filtro de FM, tal vez una ferrita, un amplificador con ajuste proporcionado por TR1, y sale a la terminal remota que habíamos marcado antes de 25 pines, hoja 109, y pasa a un convertidor analógico digital para medir el nivel en U1 también. Entonces mide de nuevo
U7, el nivel U7 y 1, con su calibración cada uno. De la salida de canal 1 pasa a D10, un diodo R10 para hacer otra suma de señal directa, de señal reflejada y de impedancia de entrada, que serían de alguna manera tres circuitos similares al que estamos viendo arriba, que entra por R10 a este amplificador inversor, entrada inversora, sale por terminal 1 a la parte de abajo que se ajusta a su nivel con el potenciómetro R9, R18, un filtro, y terminal C14 al final, hoja 49. Por arriba, R22, entra un comparador sin retroalimentación, U3, no hay retroalimentación. Habíamos dicho ganancia 10 a las 6, entonces con cualquier nivel que por R22 supere el nivel que está en la terminal 12, se dispara este amplificador que prende el LED del E5, que nos podría indicar que se está excediendo, se está activando una señal folded, o se excede uno de los niveles, que ya sea potencia directa, potencia reflejada, o el nivel de entrada del excitador. Algún nivel se está excediendo, entonces se está activando la señal de folded. Bien, entonces hay señales de referencia BR4 que vamos a ver enseguida. En forma similar está el medidor de potencia reflejada. Es similar al circuito anterior, entrada diferencial de la señal inversa, amplificador diferencial, U18, ajuste de nivel por el trimmer 19, salida por R165, terminales marcadas, R75, convertido analógico digital en el microcontrolador U7 para medir el nivel de potencia reflejada. Tiene la salida de full back reverse a la entrada que se señaló en el dibujo anterior. Por U19, un seguidor para por JP25 pasar a JP1 terminal 27-28, JP1-14, un filtro, un separador U5 y excitar un convertidor y dar nivel a un convertidor analógico digital en U1 terminal 61P1, hoja 103. Entonces medirá U7 y U1 el nivel de potencia reflejada. El nivel de potencia reflejada al exterior, terminal de 25 pines para interfazarse al exterior por JP57. Y aquí está la excitación de D10R11 señalada en los dibujos anteriores, el integrado U3 terminal 2. Aquí está cómo se obtiene el voltaje de referencia. De 12 volts de alimentación se regula 5 volts, se pone dos separadores U1, 1, 2, 3, U1, 12, 13, 14 para sumar las corrientes, dar mayor nivel de corriente de 5 volts de referencia, reducirlo a voltaje, llaman voltaje de referencia, reducirlo a voltaje de referencia 1 de no sé qué nivel sea, el anterior fue 5, debe ser 3 no, con un separador ponerle 3 volts, realmente debe ser 3 volts BR1, y BR2 tiene más nivel o aislamiento, y BR3 en la resistencia R141. Entonces esos voltajes de referencia se utilizan en los circuitos anteriores. En la figura 12 está en forma similar a la anterior el medidor de temperatura con el integrado U17 LM50C, un amplificador no inversor, salida
de temperatura fallback, el medidor de temperatura en U7 por JP215, un separador para llevar la temperatura a fin de cuentas, como en los circuitos anteriores, llevar el nivel de voltaje que representa la temperatura al separador U5, el microcontrolador U1, medir un convertidor analógico digital, y la terminal del exterior. Aquí hay otro que es, aparte de la medición de potencia directa, es el de medición de potencia de entrada, lo que viene del excitador. Circuito similar, figura 13, entrada diferencial JP35, JP36, circuitos similares, medición de voltaje, diferencia potencial, tensión, como de la corriente de entrada del excitador en U7, circuitos separadores y ajuste de nivel en TR2 para medir en U1 salida exterior por JP512 y la activación del fallback del circuito anterior a la suma de circuitos. Aquí está el muestreo de corriente de una fuente de alimentación 1, donde los 50 volts pasan primero por la resistencia que convierte de corriente a voltaje con un resistor de 0.205, un circuito ajuste de 0, TR2, o de voltaje diferencia, o balance, como quieran llamarle, un separador, un inversor y ajuste de ganancia para calibrar la corriente de la fuente de alimentación 1 y meterlo con un convertidor analógico digital que tiene 8 entradas, algo así, o algo más, en línea serie por MISO al microcontrolador U1 para evaluar la cantidad de corriente de la fuente de alimentación 1. Se supone que habrá 8 de estos. La salida de corriente fallback de tal vez la figura 7. Aquí hay un ejemplo que de momento descontrola un poco, pero utilizan los amplificadores operacionales para dar más corriente con circuitos seguidores en paralelo, aumentar la corriente de salida. En lugar de poner un amplificador, ponen varios amplificadores operacionales como circuitos seguidores. Aquí parece que son 4 y aumenta la corriente de salida de polarización. En este ejemplo es la continuación de la salida R de una de las figuras anteriores, donde teníamos polarización izquierda y derecho. Entonces aquí está el ejemplo de polarización derecha y salida común, tal vez a una, recordamos que iban varios en paralelo con ajuste RB2. En la figura 15 están varias líneas que ya vimos antes, donde está entradas de convertidores analógico digital al microcontrolador U7 con la entrada le llamamos ADC, medición de potencia directa, medición de potencia reflejada, y van a ver la correspondencia de la terminal con el canal y la terminal del microcontrolador. La terminal 23 se llama PTB1, canal 1, mide la señal, entra la señal analógico de potencia reflejada, terminal JP211 de entrada de alimentación. Entonces vuelvo a poner las varias terminales para recordar cómo está conectado U7, cómo está interconectado U7 con U13, que es entradas analógicas, y lo vimos en la medición de las corrientes, de las 8 fuentes de alimentación, donde U13 puede sumar las corrientes y mandar la suma de corriente total a U7 o a quien corresponda. Entonces U7 está con polarización y medición, y U7 también genera por U10 la señal DAC-A de control. Por U8, el multiplicador U8 indica, creo que me lo salté, la acción de fallback.
Aquí está terminales que usamos en U1 de entradas analógicas de medición de temperatura, corriente total, o será salida. Dice entradas, potencia de entrada, potencia reflejada. Entonces está señalando claro las terminales a un convertidor analógico digital, el display, un medidor de temperatura, la tablilla protección y control, y el PIC U8 con entradas de las 3 corrientes de las fuentes de alimentación, la fuente 3 muestreadas, y la activación de los LEDs que dicen en verde que la fuente de alimentación está 3 y en rojo que la fuente de alimentación tiene problemas por algún desbalance. Esta plática se la dedicamos al gran ingeniero Serafín Carrasco Suárez, fundador de la Asociación Mexicana de Ingenieros y Técnicos en Radiodifusión de México, gerente de ingeniería por muchísimos años e innovador en la ingeniería en AM en el núcleo Radio 1000. Recibió varias distinciones, yo tengo 2, recuerdo de 2, pero podría tener 3, entonces lo dejamos así, que fue muy reconocido y vivió muchos años, cerca de 90 años. Esta plática se presentó el 28 de enero en el auditorio del IMER y yo soy Eusebio Mejía Maldonado y les agradezco mucho su atención.